Yo hace muchos años me prometí una cosa, que fue que no iba a hacer películas desoladoras. Tu voz, la mía y la de todes. Aquí empieza el podcast de Eva. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Eva. Yo soy Luciana Weiner, soy directora de la cadera de Eva. Estamos empezando una nueva temporada, estamos empezando un nuevo ciclo y lo queremos hacer con ustedes, obviamente. Así que mándenos lo que quieren ver en esta temporada, qué voces quieren escuchar, a qué mujeres quieren ver en estos espacios, en nuestras redes sociales, la cadera de Eva, en las mías, Luciana-Weiner. Y empezamos esta temporada, la verdad, con invitada de lujo. Yo estoy feliz, es marzo, hay mucho de qué hablar. Y está Indira Cato, documentalista y directora de Llamarse Olimpia, el día de hoy con nosotras. Indira, qué gusto, oye. Ay, muchísimas gracias por la invitación, qué gusto verte otra vez. Sí, hemos estado platicando mucho con Indira estos días, porque la han estado rompiendo, la verdad, con Llamarse Olimpia. La rompieron en los festivales. Desde el 6 de marzo en salas de cine, hay mucha conversación al respecto y me imagino que hay sensaciones ahí encontradas, ¿no? Euforia, felicidad. Sí, por supuesto, estamos súper emocionadas, estamos muy cansadas también porque una como que se le olvida que viene algo después de acabar la película, ¿no? Como que te concentras tanto en tengo que acabarla y que quede bien y que funcione, bla, bla, bla. Y no puedes ver más allá. Y cuando llegas más allá dices, falta la distribución, falta llevársela a más gente. Entonces, bueno, como que agarras fuerzas ya quién sabe de dónde, que te había dejado destrozada acabar la película. Sí, y dices, bueno, pues a seguirle, porque al final, pues para eso hacemos cine, ¿no? Como que hay esta cosa como del vínculo, de poder realmente sentarnos, pues tener una interacción, dialogar, que llegue a la gente, ¿no? Y si no, pues las películas se quedan como a medias. Eso me encanta que dices. Y me quedo pensando, seguramente hay una diferencia sustancial, digamos, entre festivalearla y llevarla a cines al público general, ¿no? Son públicos distintos y hay algo del compartir que se da en las salas de cines, que llegan todos, que llegan familias, que llegan, digamos, personas de diferentes lugares. Sí. Y ese es un desafío nuevo, pues. Claro, la verdad hemos tenido una gran fortuna en festivales Sí. porque hemos tenido como públicos bien variados. Ok. Normalmente, como bien dices, en los festivales llega la gente que viajó al festival y que está como buscando cine, películas nuevas, etcétera. Y sí, por supuesto, tuvimos un poco de ese público, pero también, bueno, las defensoras digitales, que son parte de la organización que trabaja Ley Olimpia en varios estados, pues también estaban convocadas a las poquitas funciones que hemos tenido. Wow. Y eso ha sido muy lindo, ¿no? Como que no hay función donde hayas entrado y no estén así todas gritando consignas y con sus pañuelos morados. Entonces, como que siento que se ha hecho como esta sensación de que se sale de la pantalla la película, ¿no? Como de que, bueno, pues también la realidad está como conviviendo se hace como un metacine loquísimo. Y ha sido muy lindo como enfrentarnos a otro tipo de público. Y ahora, bueno, también pasa que hay gente que se queda con ganas de verla, hay gente que la vio y que quiere llevar a gente y que ya no tenía dónde. Entonces, bueno, también como haciendo caso a esta forma natural en la que se ha movido, dijimos como vámonos a cines ya en el 8 de marzo, que es una cosa muy aventurera, ¿no? Muy así como de, bueno, ya, vámonos con el impulso que traemos, pero nos emociona muchísimo. Indira, hay algo de lo que dices que me resuena desde el feminismo, ¿no? Dices, hay una parte de alegría muy intensa y en realidad nace, digamos, de una lucha y de una agresión contra Olimpia, ¿no? Toda esta película es una intersección y la lucha feminista creo que es un poco así, ¿no? O sea, vamos ganando batallas y vamos teniendo alegrías y de repente pues ocurre un hecho que es traumático, que es una agresión, que es, digamos, producto del sistema patriarcal, pero que despierta también una unidad y una red. Y creo que eso también se ve un poco reflejado, ¿no? Pienso en la Madre Olimpia, pienso en las compañeras. No salimos solas, pues. Exactamente. Sí, mira, yo siempre he producido documentales de temática social, Sí. en específico con personajes, pues mujeres. Y yo hace muchos años me prometí una cosa, que fue que no iba a hacer películas desoladoras. O sea, yo ya no aguanto ver las noticias. Lo hago porque hay que hacerlo, Yo ¿no? lo siento, mira.
No, por supuesto que lo hago, hay que estar informadas, pero ya hay una sensación de cansancio Sí. extremo, de desesperanza, que por lo menos a mí no me hace nada bien. O sea, Ujú. como que digo, y me pasa con películas y me pasa con noticieros, Sí. que escucho lo que está pasando en el mundo y lo que quiero es meterme en mi cama y no salir nunca más. Y entonces esa sensación no me gusta y siento que ya hay un bloqueo también de supervivencia, ¿no? De todo el Sí. mundo, de si ya no puedo con esto, ¿no? Ya no quiero saber, ya no puedo procesar, es demasiado. Entonces también a mí misma dije como, güey, yo quiero ver películas que me digan, a ver, sí las cosas están horribles, no vamos a mentir, no podemos ocultarlo Sí. tampoco, pero quiero pensar que hay cosas que hacer, ¿no? Y que hay gente haciéndola. Bueno, por supuesto, las defensoras digitales nos han abierto un camino impresionante a las mujeres, nos están heredando un mundo muchísimo más justo, ¿no? Y haciendo todos los días, luchando por mujeres que no conocen, ¿no? Por nosotras. Entonces, bueno, eso me parece bien importante, pero también darnos cuenta de que sí tenemos agencia en cambiar el mundo, ¿no? O sea, yo sé que es chiquito, yo sé que es gotita a gotita, ¿no? Pero también creo que quitarnos esa responsabilidad es peligroso, ¿no? O sea, como decir, como a mí no me toca, yo no tengo nada que hacer. O sea, yo soy una loca del reciclaje, por ejemplo, ¿no? Digo, yéndonos a otro tema, Mira. una loca loca, o sea, de que Ok. todo está dividido en mi casa, pasan por las cacas de mis perros, La ley de pasan la por Ciudad de México, tú ya la tenías así, de que ya sabías todo Claro cómo que se sí. dividía. No, yo siempre he tenido como Wow. esta cosa, pues eso, pues obviamente la gente te dice como, bueno, pero ¿para qué, no? Si las empresas están contaminando el Ajá. 70% del planeta, y yo digo como, bueno, pues ni modo, a mí me toca esto y yo no lo voy a dejar de hacer, no voy a mezclar toda la basura y hacer un desmadre porque las empresas no son responsables, ¿no? O sea, como que pues será un 0.0000001%, pero está bien sentir que estás contribuyendo a tu planeta, ¿no? Y yo creo que eso se traslada a todos los temas. En este caso, pues a las luchas sociales también, ¿no? Hay que ser más responsables con el uso de las redes, hay que entender que el impacto que tiene, pues lo que compartimos, lo que consumimos, cómo nos relacionamos en general con el mundo virtual, sí es importante y sí hace toda la diferencia para las chicas que son víctimas en este caso. Y además el mundo virtual es un reflejo del mundo real, ¿no? O sea, lo que pasa en el ámbito digital está pasando en el ámbito analógico, por decirlo de alguna manera. Indira, para quienes no vieron la película, quizás no tengan tanta información, vámonos un poquito más para atrás. Sí, perdón, entramos de No, lleno. sí, nosotras como ya mejores amigas. Vamos un poquito para atrás, te tengo que hacer las preguntas para que la gente sepa cómo llegaste, digamos, a contar la historia de Olimpia y de las defensoras digitales. No puedo pensar, no estás, digamos, es la protagonista, pero no es la única, pues. Em, y este acercamiento que tú tienes con ella, que es loco, pero empieza también en el mundo digital, tiene también una cámara, es decir, hay un montón de factores que quizás fueron desafíos, me imagino. Sí, exactamente. Bueno, primero voy a contar la historia de Olimpia porque es Venga. la que a mí me acercó a ella Mm. y que me conmovió profundamente. Olimpia lleva muchos años ya trabajando en la ley, en la promoción, pero bueno, todo esto empezó cuando tenía 18 años, vivía en Huauchinango, que era su pueblo natal, en la Sierra de Puebla, y Olimpia hizo un video sexual con su novio. Este video se empezó a difundir y bueno, se Él lo volvió... difunde, ¿no? Eso no es claro. Eso es claro. Olimpia nunca ha querido como, Ok. como hacer eso como Ah, ok. público y lo hemos respetado, pero Bien. bueno, se difunde Se más difunde. allá Ok. de si fue él o no. Y entonces, bueno, lo que empieza a pasar, que pasa en cualquier sociedad, pero más en un lugar tan chiquito, es que pues la avergüenzan en la calle, la juzgan, ya se vuelve motivo de burla, motivo de sexualización, hipersexualización, etcétera. Y Olimpia entra en una depresión súper profunda, no quiere salir de su casa. Y bueno, sigue quedando un gran miedo en ella, que es qué va a pasar el día que su familia lo vea. Y entonces hace todo para evitar que eso pase. Un día el video llega a manos de su mamá Ujú. y contrario a lo que Olimpia pensaba y que me parece muy natural pensar en esta sociedad, ella creía que su mamá la iba a correr de la casa o le iba a desheredar, la iba a juzgar igual que la había juzgado el resto del planeta. Y no, resulta que su mamá le dice que no fue su culpa, que no tiene nada de qué avergonzarse
y que ella está acompañándola pues en este camino. Y bueno, obviamente te parte el corazón y si no te lo partes que no Sí. tienes. O sea, porque qué cosa tan tremenda, ¿no? Yo creo que una de las cualidades negativas que tiene la violencia sexual digital es justamente pues la soledad y la secrecía. Mm. Em, Como que todas las víctimas tratan como o de fingir que no pasó Sí. en algún punto o de decir que no son ellas, ¿no? Para no ser reconocidas. Entonces, pues el poder dejar de sentir esta vergüenza, el sentir que tienes, que la gente que más te importa, ¿no? Que la gente cercana está de tu lado, pues obviamente te cambia absolutamente el panorama. Y bueno, entonces después de esto, Olimpia dice voy a ir a denunciar. Obviamente la revictimizan, la atacan, etcétera, en el ministerio. Me encanta esa parte. Olimpia siempre dice como, yo iba a denunciar aunque no sabía qué delito iba a denunciar, ¿no? Porque Exacto. antes de la ley Olimpia, pues, Y pasaba tenía eso. toda la razón. Lo que le Ujú. dijeron fue, no hay delito, ¿no? O sea, porque no estaba considerado un delito, no era considerado violencia, lo cual es insólito, pero es real. Entonces, Olimpia dice, ¿cómo que no? Yo me voy a encargar de que esto sea un delito y que tenga nombre y que esté bien regulado. Y entonces se pone a empezar a desarrollar la ley. Se dice fácil, pero bueno, hacer una ley cuando tienes 18 años, no tienes conocimientos de las leyes, etcétera. Bueno, pues obviamente fue un camino larguísimo. Y hablando de lo que te decía de la secrecía, pues como empieza a alzar la voz, empiezan a alzar la voz otras, y entonces como empiezan a alzar la voz, se dan cuenta de que son muchas, y entonces empiezan a juntar, y entonces empiezan a unir esfuerzos y a darse cuenta de que tienen pues diferentes profesiones, diferentes realidades, y que todas pueden aportar desde su lugar, y entonces empiezan a desarrollar lo que hoy conocemos la ley Olimpia. ¿Y tú cuándo entras en esta historia? Exactamente, aquí es donde yo entro. Ay, mira, justo. En 2020 yo leo toda esta historia y Ajá. veo entrevistas y todo y digo, ¿qué es esto? ¿Y por qué nos está registrando? No lo puedo creer. No. Entonces, bueno, empiezo como a seguir un rato Olimpia, a investigar en redes. Y un día veo un live que hace Olimpia, porque yo no tenía cómo contactarla. O sea, era como, Claro, bueno, claro. quiero hacer un documental, pero no sé cómo. Y un día veo que está haciendo un live y que alguien la quiere entrevistar y ella como que le contesta ahí mismo en el live como, ay, escríbanme a mis redes, siempre contesto, me tardo, pero contesto. Y dije, pues me aventuro, ¿por qué no? ¿Qué puede pasar? El no ya lo tengo. Y le mandé un mensaje larguísimo, ¿no? Casi presentándome, contándome lo que había hecho con el link de mis otras películas. O sea, ya, así como de, esta es mi única oportunidad, pon todo aquí. Y ya, y le digo, Olimpia, me encantaría pues, hacer un documental contigo, seguirlas, entender, ¿no? Porque además yo creo que cuando eres documentalista te acercas a partir de la curiosidad. Más que respuestas tienes preguntas y esas preguntas pues con suerte resuenan en otras personas que tienen las mismas preguntas y tú puedes como ayudar a contestarlas. Entonces, pues sí, fue como quiero conocerte, quiero saber cómo se organizan, quiero saber cómo ha sido tu proceso, más allá de la historia increíble que ya conocemos, creo que puede haber mucho más que podemos contar y que podemos descubrir y los hechos históricos que están por pasar, ¿no? Que pues ya tenían la ley aprobada en muchos estados, pero no estaba aprobada a nivel nacional, no había cruzado fronteras, entonces bueno, era como, por favor hagamos esto, y un mes después más o menos me contestó como, sí, va, hagámoslo, pero eso fue solo en inicio, no fue tan fácil ya en la práctica. Me imagino. Sí. Porque claro, ¿no? El documental requiere como de cierta intimidad. Un montón. ¿No? Como muy, muy particular. Digamos, dialoga mucho con el periodismo. O sea, cuando dices sobre las preguntas, pienso inmediatamente en el periodismo. Dialoga con esto de la curiosidad, quizás del enojo, de la esperanza, ¿no? Que también nos mueven a hacer cosas. Pero sí requiere de un, o sea, tiempo, intimidad, ¿no? Algo que no es fácil de lograr. Y ni siquiera sé, y ahí me dirás tú, Indira, pero si siempre sabes que lo vas a lograr o no, ¿qué pasa si no se da ese gancho, no? No lo sabes. Pues es parte del riesgo de hacer documental. Hay muchos riesgos de hacer documental. Hay mucho cansancio y sí, como bien dices, yo creo que una de las cualidades de esto es el tiempo, la paciencia, la calma, ¿no? Porque las cosas más profundas no salen rápido, ¿no? Y entonces, claro, el periodismo, que es súper valioso en su propia lógica,
pues tiene como una cantidad muy amplia de noticias que cubrir, ¿no? O sea, es más como cantidad, 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 ¿no? Digo, hay otros periodismos más de investigación y así, pero en general, pues tiene como esta rapidez como, y más en este mundo, ¿no? Que cada vez está más acelerado. Y el documental no. El documental necesita estar ahí, necesita... Y bueno, explícaselo a Olimpia también, ¿no? O sea, nadie que no haga documental tiene por qué entender esto. Y Olimpia estaba muy acostumbrada pues a ir a dar entrevistas y invertir 1 o 2 horas de su vida y ya está. Entonces, claro, cuando dice sí, hagamos un documental, ella jura que le va a hacer 3 entrevistas, grabar 2 días y ya está. Y lo que empieza a ver es que esta chica se va a meter a su casa y a seguirla por todos lados, sin una cámara, por supuesto, al principio. Claro. Porque bueno, eso se los digo desde el lado de documentalista, pues yo no la conozco tampoco. Claro. Entonces yo tengo que ir y ver dónde vive y cómo vive y qué hace todos los días y cuáles son sus dinámicas y conocerla y cómo se expresa y en fin, todo eso pues yo lo tengo que ir a investigar, ¿no? Entonces fueron muchos meses de irme yo sola, sin equipo, a meter ahí con ella y llegó un punto, digo, le caí bien, nos llevamos bien, pero de pronto digo como, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Y bueno, fue explicarle como, oye, yo necesito primero acercarme a ti, que me conozcas, que yo te conozca, hacer este vínculo de confianza y poco a poco pues se fue integrando el resto del equipo, que fueron puras chicas también. Y bueno, ya todas nos volvimos como parte de la organización y entonces llega un momento en el que pues las personajes, las chicas que aparecen, ya están súper acostumbradas a nosotras, ¿no? Y ya saben cómo nos llamamos, qué hacemos, etcétera. Pero además ya pues normalizan que estemos ahí en medio, que traigamos una cámara y un micrófono y que andemos ahí como detrás de ellas. Y ahí es donde empieza a salir realmente lo interesante, ¿no? Donde empiezan a ser ellas frente a la cámara y dejan como de estar como tiesas o de pronto como posando. Pues la conciencia de la cámara te hace no ser tan natural como eres sin la presencia de ella, a menos de que ya estés acostumbrada a que siempre está ahí y ya dejes de darle importancia. ¿Ya son amigas con Olimpia? Somos amigas, por supuesto, sí, con ella y con las Y con 800 defensoras digitales que ya todas nos conocen. ¿Cuánto fue desde que empezaste, el primer día que te fuiste a sentar ahí hasta el día que dijeron, esta película ya? 5 divinos y larguísimos años. 5 años. Fue súper largo. No podría decir como esto fue filmación, esto fue edición, porque Claro. no fue lineal. De pronto era como, bueno, grabábamos un poco, luego parábamos porque ya no había recurso. Teníamos que sentarnos más bien a meter carpetas, a escribir y luego volvíamos a grabar y luego ya empezábamos a editar y luego volvíamos a grabar cosas que nos faltaron y entonces... pero bueno, sí, otra vez en esto de hacer el proceso documental, pues acabas con horas y horas y horas de material. Y el otro reto, el nuevo reto es convertir eso en una película de hora y cachito, ¿no? ¿Cuánto te metes en la edición? Digamos? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ajá, como directora. Uy, pues depende. Solo te puedo ¿Cuánto te metiste? Como directora solo te puedo contar de esta experiencia. Sí, tampoco fue tan lineal. Yo iba como siempre editando un poquito el material que me iba llegando. Porque también estaba en talleres, o sea, tuve un apoyo súper bonito de una organización que está en Nueva York, que apoya a mujeres en su primera o segunda película documental. Wow. Y que además de que te dan una lana para hacer la película, juntan como, o sea, hacen como estos retiros espirituales increíbles, nos llevan así en medio de la nada, mujeres de todo el mundo, que estamos haciendo nuestras películas y sacamos nuestras frustraciones y nos ayudamos y nos damos apapachos y es súper bonito espacio, se llama Chicken and Egg Films. Wow. Y bueno, y te dan un acompañamiento constante, ¿no? O sea, incluso como que siempre están como por Zoom y así, como de qué necesitas, te dan asesorías. Fue un espacio muy, muy, muy amoroso y ahí me pedían avances. O sea, a cada rato era como ayuda, ¿no? También un poco el deadline. Sí. No, por supuesto. Y era entonces como que eso también me estuvo obligando constantemente a decir como, bueno, tenemos este nuevo material, cómo lo integro con lo que ya teníamos. Todos son pruebas, ¿no? Son como ejercicios, ¿no? Pero al final, pues, hubo muchas cosas de esas que se retomaron en la película final, muchas que no. Claro. Pero bueno, entonces yo ya ahí tenía como secuencias armadas, más o menos, y luego me acerqué con Alicia Segovia, que fue la editora,
y retomó unas de mis secuencias. Igual tuvo que rearmar porque yo en lo técnico de pronto como que no. Pero bueno, sí, como que algunas de esas quedaron muy parecidas, otras son absolutamente nuevas como de su cosecha. Y luego ya llegó un punto donde también le dije así como, a ver, dame chance, yo le vuelvo a meter mano como al final. Entonces, o sea, creo que estuvo lindo porque fue como que las dos aportamos y luego le volvimos a mover y en este caso sí estuve como súper, súper, súper involucrada, pero Alicia encontró unas cosas que yo jamás hubiera encontrado en el material. Claro. Y, a ver, me imagino, digamos, tienes mucha experiencia en cine, pero es tu primera película como directora. Y empiezas, bueno, ganando en festivales, ¿no? Entras por la puerta grande. ¿Cómo se siente eso? Porque me imagino que también da nerviosillos o quizás no. Por supuesto. Ay, es que mi camino ha sido muy extraño. Digamos, yo desde la producción siempre me he involucrado más que muchos productores, no voy a decir que Ok. todos, pero siempre he sido como el tipo de productora que va a todas las filmaciones, que acaba de piquete de ombligo con todos los personajes, ¿no? O sea, yo hasta la fecha adoro a mis personajes de películas anteriores, Ajá. nos escribimos, o sea, como que hay un vínculo súper bonito y nunca he sido como la productora de, bueno, yo consigo el dinero, les organizo el rodaje, ahí me avisan cómo les fue, ¿no? Entonces, bueno, como que, y también estoy en la sala de edición y también, entonces yo siento las películas muy propias, o sea, las Claro. películas que he producido, Claro. en especial Llévate mis amores, que Claro. es lo primero que hicimos, que fue una película como muy, como muy orgánica, no sé cómo explicarlo, como que ni siquiera teníamos puestos cuando empezamos, como que Órale. solo fue como encontramos a las patronas, esto es fascinante, hagamos una película, entonces como que avanzamos como pudimos y eventualmente dijimos como, bueno, pongamos Vamos a dividir ahí los puestos. y vamos a entender. Sí, entonces hay una parte de mí que siente Ya. que también Llévate a mis amores es mi película, ¿no? Ok. Digo, sí lo es, pero quiero decir, como más también desde la narrativa y desde Claro, la claro. aproximación. Y bueno, eso, a Llévate mis amores le fue súper bien. Pero es una película que tenía cero expectativas, o sea, eso ¿Ah, sí? sí te lo puedo decir, pues no teníamos recursos, no teníamos apoyos, no sabíamos cómo bajar una carpeta, o sea, fue una película que de pronto iba avanzando y como que todo era prestado y todo, o sea, como que nada, y de pronto salió y le fue increíble y como que fue como un shock con el mundo y entonces yo, digamos, aunque el crédito no lo dijera, yo ya vivía con ese miedo. Ya. Ok. O sea, ¿De yo- qué viene ahora, no? ¿De qué viene después? Yo soy Capricornio y soy pesimista y soy aterrizada. Y era como, o sea, en lugar de ponerme súper feliz cuando nos daban un premio más, era como, ay, no, cuánta presión. Sí, ay, ¿cuántos premios va a tener que ganar en el futuro? ¿Cómo vamos a hacer ahora, no? Entonces llegué a un lugar muy extraño con llamarse Olimpia porque no puedo decir que no conozco este mundo, ya lo conocía bastante bien, ya habiendo hecho varias películas, estando tan involucrada. Por supuesto que cambia el lugar donde estás, pero pues sí, obvio, la presión es horrible, horrible y te la quieres quitar y hace poco hablaba con un amigo y le decía, hacía esta analogía de que el cine es como la secundaria una y otra vez, ¿no? O sea, como que dices así como, ay, no me importa lo que piensen los populares, pero al mismo tiempo sí, ¿no? Y si te hablan te sientes como, ay, me habló, ¿no? Y entonces como que quieres ignorar todas estas voces externas, pero la verdad es que sí Pero te ya pegan, están ahí, ¿no? Y te adentro. pesan y no te las puedes quitar y tienes que navegarlas lo mejor posible. Entonces, bueno, por supuesto que pasa, pero con esta película, y yo creo que pasa en general, o al menos a mí me pasa, llega un punto donde ya el cansancio, el estrés, la presión, todo, la verdad es que dices, quiero acabar la película. O sea, mira, te da un poco igual como para dónde y así, o sea, ya, más bien no puedes, o sea, estás como con demasiado encima y al principio sí, como cuando estás con calma, como que sí estás viendo, ay, le gustará a la gente y así. Llega un punto donde dices, es que ya. Me da igual. Que sí, o sea, que Que- salga, ¿no? Es que, porque llegas a lugares muy turbios, o sea, Sí. sí, hay momentos donde dices como, igual no hay película. Claro. O sea, yo ya juré que ya la acabé, que ya, o sea, todo igual no sale, igual no hay suficiente material, igual no lo hicimos bien, igual, no, o sea, como que estás ahí dándote vueltas. Y entonces yo ya llegó un punto donde me conformaba con tener una película. O sea, que, a ver, idealmente que conmoviera, que se entendiera, que moviera conciencia, sí.
pero ya era muy secundario, o sea, ya era de que, no sé, a ver qué pasa, dudas de todo. Sí, claro, ¿no? El sesgo además de estar tan adentro que ya no sabes si es la mejor película del mundo o Bueno, no. y que la que empezó fue tu yo de hace 5 años, o sea, ya Bueno, eres otra claro. persona, o sea, tú ya Ni estás hablar. en otro lugar mental, vital, es como muy extraño. Entonces, bueno, sí, o sea, mi sensación fue que para llegar a Guadalajara, o sea, la inscribimos y dijimos como, bueno, pues si queda en Guadalajara, tenemos una deadline y si no, pues a ver qué sigue. Y cuando nos dicen que sí, fue, métele velocidad porque no está lista. Claro. Digamos, está casi lista, Ajá. pero sí fue como una presión extra y fue como meterle velocidad. Y entonces llegamos tan en esta locura que fue como, la acabamos, a ver qué dice la gente. O sea, para nosotras lo más que podíamos llegar a ver era, ay, que la gente le guste, que la entiendan, que haya como algo que les mueva, ¿no? Y cuando vimos que sí, como que fue ya, misión cumplida, ya estamos del otro lado. Pero nunca pensamos en los premios, te lo juro. O sea, no nos daba la cabeza en la vida y así, estábamos ya como en otro lugar. Y confieso que estábamos en la ceremonia del Festival de Guadalajara y pasaron todos los premios que, según nosotras, podían ser una posibilidad llevarnos, que era como el premio de la prensa, como el premio del público. Ok. Y pasaron todos esos y dijimos como, y no nos dieron nada, qué raro que nos, o sea, que nos dijeron que volviéramos. La gente se ríe mucho porque dice, pues si te dijeron que volvieras, obvio, era un premio. Ajá. Y nosotros también lo pensábamos, pero ya que no pasó fue como, bueno, pues igual necesitaba, que, le ¿no? sobraban boletos, yo qué sé, ¿no? Como que, porque ya solo quedaba el premio a Mejor Película. Claro. Y el premio a Mejor Película, pues es absolutamente, o sea, lo más extraño del mundo que se lo lleve un documental, porque compite con ficciones. Claro. Y pues hemos luchado muchos años porque la gente considere a los documentales películas. Deja tú, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, que le llamen películas a los documentales. Y entonces, pues no hay forma de que un documental le gane a una ficción. Entonces, bueno, nosotras ya estábamos, te lo juro, así en el asiento diciendo como, ay, no, ¿a qué vinimos? No puede ser. Ah. Y ya, y Uy, no. cuando dicen el nombre de la película, estábamos en parálisis. O sea, ¿qué? No, escuchamos mal, no lo entiendo. Y sí, fue súper extraño, súper extraño, pero bueno, súper bonito. Y como te había contado que éramos un equipo de puras mujeres, Ujú. bueno, esa es otra historia, la lucha que hicimos por armar un equipo de puras mujeres que todas estudiaban en cabezas de área, y era la primera vez que eran cabezas de área en un proyecto, en un largometraje. Ujú. Me conmovió muchísimo y me dejó pensando que cuando salimos de recibir el reconocimiento, como que el comentario que hicimos todas fue como, uf, no puedo creer que voy a poder poner en mi currículum que hice tal en la película que ganó en Guadalajara. Y entonces me dejó súper, o sea, como dando vueltas de, no puede ser que lo único que queremos es trabajar con más facilidad. O sea, decir, wow, esto va a permitir que me contraten otra vez, ¿no? Uf, sí. Y dije, ¿pensarán lo mismo los hombres? ¿No? O sea, como que sí, me pareció muy simbólico, ¿no? Como decir, ay, lo único que queremos es poder trabajar. O sea, para eso es lo que nos significan los premios, ¿no? Antes que nada, ¿no? Entonces, bueno, creo que también habla mucho de lo difícil que es para nosotras abrirnos camino en una industria que, como el resto del mundo, Exacto. está dominada por hombres. Y mira, nos quedan unos minutitos, pero empezaste esta entrevista diciendo que no ibas a hacer películas que no sean esperanzadoras. Llamarse Olimpia es esperanzadora, en efecto, pero también tiene como una parte de dejarlo abierto, ¿no? O sea, de que con la ley no se termina. Y creo que es algo que discutimos mucho desde el feminismo. O sea, el marco legal es fundamental, es importante, es necesario, pero después viene toda otra parte, ¿no? Y Llamarse Olimpia, el documental, quizás viene a trabajar sobre eso, sobre la cultura, ¿no? Sobre todo lo demás que va más allá de lo que está escrito en una ley. Exactamente, siempre tuvimos, o sea, hay muy pocas certezas al hacer un documental, como que tienes que estar flexible a la realidad y a los cambios, pero algo que tuvimos claro desde el principio fue que la película no iba a acabar con la aprobación de la ley nacional, Ajá. porque eso iba a dar la falsa sensación de que es un cuento de hadas y vivieron felices para siempre, Ujú. y esa no es la realidad, por supuesto.
la ley es fundamental y logra lo primerísimo, que es nombrar a una violencia como violencia, Ajá. y por supuesto tenernos protegidas ante un marco legal. Pero yo creo que las defensoras digitales son muy conscientes de que la ley aislada no, pues, no va a cambiar las cosas, ¿no? Tiene que venir acompañada de todo un proyecto integral, que incluye capacitaciones a ministerios públicos, para que puedan tomar las denuncias con perspectiva de género, incluye ir a escuelas a concientizar, ¿no? O sea, mucho de la prevención también, porque la aspiración máxima, que por supuesto faltan un montón de años y yo que sé que puede llegar a incluso a sonar ilusa, pero es cambiar la sociedad, ¿no? O sea, que en realidad la gente deje de compartir y consumir contenido íntimo de mujeres, no por miedo a acabar en la cárcel, Sí. sino por empatía, por conciencia, por entender que, pues que estás dañando a alguien que está detrás de esa pantalla, que cada uno de tus clics y cada uno de tus compartidas sí tienen efectos en personas reales, aunque la sensación del internet sea que no. Indira, una invitación para que todos deban llamarse Olimpia. ¿Quieres? Sí, claro. Ay, bueno, pues a partir de este 6 de marzo vamos a estar en varias salas de cine. En Ciudad de México vamos a estar en la Cineteca, en el Cine Tonalá, en Cinemanía y en la Casa del Cine y en varios otros cines de otros estados del país. Pueden consultar todas las novedades, actualizaciones, etcétera, en nuestras redes de Chumbera Producciones. Y bueno, recordarles que el primer fin de semana es fundamental, su asistencia, y en general pues hacemos cine para la gente y estamos haciendo un gran esfuerzo para pues poner a disposición de ustedes esta película, y pues eso, esperamos que la disfruten, que la recomienden, y seguimos haciendo cine y la lucha a partir de aquí. La lucha continúa, imagina nuevas realidades también desde esa trinchera. Exactamente. Indira Cato, muchísimas gracias, de verdad. Qué Muchas alegría gracias a empezar ti. el ciclo contigo. Ay, no, muchas gracias. Nos vemos pronto. Sí. Hasta aquí llegamos, de verdad, gracias por habernos acompañado en el podcast de Eva. Yo soy Luciana Weiner, nos escuchamos y nos vemos muy pronto.